El comandante Atsuzo Kurihara presionó los dedos contra sus sienes, mientras la transmisión interceptada crepitaba a través de los altavoces por centésima vez esa mañana. 15 de marzo de 1944, y la operación de inteligencia más sofisticada de Japón había encontrado su rival en sonidos que desafiaban cada técnica criptográfica conocida por su imperio. La unidad de comunicaciones AADA, a 20 millas de Tokio, albergaba 500 miembros del personal, operando 118 receptores de radio, 20 buscadores de dirección. Estos hombres habían quebrado códigos diplomáticos estadounidenses, penetrado comunicaciones navales británicas y descifrado el código púrpura del Departamento de Estado antes de Pearl Harbor. Sin embargo, estas transmisiones de los Marines desde el Pacífico permanecían completamente impenetrables, una fortaleza lingüística que jamás rendiría sus secretos. Lo que Kurihara no podía comprender era que estaba enfrentando el único código inquebrantable en la historia militar moderna, nacido no de complejidad matemática, sino del lenguaje sagrado del pueblo navajo. En lo profundo del suroeste estadounidense, a través de 27.000 millas cuadradas de tierra de reserva que abarcaba Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, aproximadamente 170.000 hablantes preservaban el Diné Bizad, un idioma que había evolucionado durante milenios hasta convertirse en algo únicamente poderoso. Este lenguaje centrado en verbos empleaba 4 tonos distintos que podían alterar completamente el significado con la más mínima pronunciación incorrecta. Su fonología incluía sonidos ausentes del japonés, inglés y la mayoría de idiomas mundiales. Oclusivas eyectivas, fricativas laterales sordas, sonorantes glotalizadas y vocales nasalizadas que creaban un paisaje acústico imposible de navegar para los foráneos. Philip Johnston comprendía el potencial militar de esta fortaleza lingüística mejor que nadie. Nacido en 1892, hijo de un misionero protestante en la Reserva Navajo, Johnston había crecido hablando navajo con fluidez, convirtiéndolo en uno de menos de 30 no navajos en todo el mundo que podían reclamar tal maestría. A los 9 años, estaba traduciendo los sermones de su padre. A los 15, había viajado a Washington para traducir para líderes navajos, conociendo al mismísimo presidente Theodore Roosevelt. Cuando Pearl Harbor destrozó los sueños pacíficos de América en diciembre de 1941, Johnston vislumbró algo revolucionario, un código militar formal basado en navajo que sería tanto inquebrantable como práctico para la guerra moderna. El 28 de febrero de 1942, Johnston demostró su propuesta al mayor general Clayton Vogel en Camp Elliott, cerca de San Diego. 4 navajos de Los Ángeles transmitieron mensajes mientras oficiales de los Marines los cronometraron contra procedimientos estándar. Los resultados fueron asombrosos. Los hablantes navajos completaron transmisiones en 20 segundos versus 30 minutos para la máquina de cifrado M209. El general Vogel autorizó inmediatamente un programa piloto, y el 4 de mayo de 1942, 29 reclutas navajos fueron juramentados en Fort Wingate, Nuevo México. Estos hombres, incluyendo a Chester Ness, Carl Gorman, Lloyd Oliver y John Benally, vinieron de toda la reserva portando experiencias vastamente diferentes. Algunos habían asistido a internados donde hablar navajo estaba prohibido y brutalmente castigado. Otros eran pastores tradicionales de ovejas que rara vez se aventuraban más allá de sus tierras ancestrales. En Camp Elliott, trabajaron en un edificio cerrado y vigilado durante 8 semanas, creando un código militar dentro de su idioma nativo que confundiría a los enemigos por años venideros. La tarea era monumental: desarrollar terminología para conceptos que no existían en navajo, crear un sistema de alfabeto, asegurar memorabilidad y expandibilidad. Construyeron el código a través de lógica cultural que transformó la guerra en metáforas familiares. Un submarino se convirtió en Besh-Lo, pez de hierro nadando bajo la superficie. Un acorazado era Lotso, la ballena más grande del océano. Los aviones de combate eran Da-Heti-Hi, colibríes disparándose por el aire. Los bombarderos eran Jai-Sho, buitres circulando antes de su descenso mortal. El alfabeto requirió creatividad especial, con cada letra necesitando múltiples palabras navajas para prevenir análisis de frecuencia. La letra A
tenía 3 opciones: Wol-La-Chi, hormiga; Bela-Sana, manzana; y Tsenil, hacha. Los hablantes de código alternarían aleatoriamente entre opciones, destruyendo cualquier patrón que pudiera traicionar sus secretos. El bautismo de fuego del código llegó en Guadalcanal en agosto de 1942, donde 15 hablantes de código desembarcaron con la primera división de marines. Los japoneses habían esperado la invasión, habiendo decodificado otras comunicaciones aliadas, pero súbitamente los mensajes tácticos de los marines se convirtieron en ruido incomprensible. En el cuartel general de la 8ª Flota japonesa en Rabaul, los oficiales de inteligencia lucharon desesperadamente por entender estas transmisiones. El teniente Kazuo Yamada, educado en Stanford antes de la guerra, reportó con creciente frustración: los sonidos están estructurados como lenguaje, con patrones consistentes, pero no coincide con nada. Ni inglés, francés, holandés, español, ningún dialecto filipino, ningún dialecto chino. Completamente alienígena. La respuesta japonesa fue sistemática e increíblemente desesperada. Asignaron a sus mejores criptoanalistas, grabaron cientos de horas en cilindros de cera, aplicaron cada técnica analítica en su arsenal, consultaron lingüistas universitarios e incluso monjes budistas que estudiaban idiomas antiguos. Nada funcionó. El 8 de noviembre de 1942, el hablante de código Chester Neth transmitió coordenadas de artillería que destruyeron un nido de ametralladora japonés. La transmisión de 14 segundos fue interceptada, pero permaneció como ruido sin sentido para los operadores japoneses. En minutos, proyectiles estadounidenses cayeron precisamente en el objetivo, mientras las fuerzas enemigas morían en silencio desconcertado. Joe Kiyumiya, un soldado navajo capturado en Bataan en abril de 1942, se convirtió en la mejor esperanza de Japón para quebrar el código y su mayor decepción. Aunque fluido en navajo, no tenía conocimiento del código militar siendo desarrollado. Cuando los criptógrafos japoneses lo trajeron al centro de interrogación Bunka y le reprodujeron grabaciones de hablantes de código, Kiyumiya escuchó palabras navajas familiares, pero en combinaciones sin sentido. La tortuga está atacando al pez de hierro. El colibrí porta huevos. Cuando no pudo traducir, los interrogadores lo acusaron de mentir, escalando la tortura sistemáticamente durante meses. A través de tortura con agua, golpizas, colgamiento por brazos durante horas, forzarlo a estar de pie desnudo en nieve hasta que sus pies se congelaran al suelo, e inanición que lo redujo a 90 libras, Kiyumiya solo podía repetir la verdad. Entendía las palabras pero no su significado militar. Para finales de 1943, la inteligencia japonesa largamente abandonó intentos de decodificar transmisiones navajas, dedicando sus recursos a otros lados, mientras el momentum de la Guerra del Pacífico se desplazó inexorablemente contra ellos. El éxito en Guadalcanal había llevado a expansión inmediata del programa de hablantes de código. Entre 375 y 420 marines navajos sirvieron como hablantes de código a través de las 6 divisiones de Marines para el final de la guerra, sus voces portando los secretos tácticos de América a través de cada batalla mayor del Pacífico, desde Tarawa hasta Okinawa. En Iwo Jima, 6 hablantes de código enviaron y recibieron más de 800 mensajes sin error durante las críticas primeras 48 horas, coordinando 30.000 marines, desembarcando bajo el fuego más intenso que la Guerra del Pacífico había presenciado hasta entonces. Cuando la guerra terminó el 14 de agosto de 1945, el hablante de código Teddy Draper transmitió el mensaje más significativo del conflicto: Nege ma Atsa Gini Adenil, rendición japonesa. El mensaje fue por navajo antes que canales convencionales, un final apropiado para la guerra de los hablantes de código. Los interrogadores estadounidenses después descubrieron la extensión de los esfuerzos japoneses y su completo fracaso. El teniente general Seizo Arisue, jefe de inteligencia de Japón, admitió con respeto profesional: nunca quebramos el código de los marines. Quebramos códigos del ejército, códigos de la fuerza aérea, tráfico diplomático, pero el código táctico de los marines estaba completamente seguro. Los hablantes de código habían logrado algo sin precedentes en la historia militar: crear un código inquebrantable que desafió la inteligencia enemiga más sofisticada
durante toda la Segunda Guerra Mundial. Pero su significado más profundo yacía en lo que representaban: indios estadounidenses usando su idioma nativo, que el gobierno había tratado de erradicar para defender esa misma nación. El fracaso japonés no fue solo derrota táctica, sino ceguera fundamental ante la mayor fortaleza de América, la diversidad misma, inquebrantable porque emerge de experiencia humana ilimitada y sabiduría.